Hola, buen día, chicos. Buen día, doctora. Buen día. A Buen ver día, doctora. Buen ¿Cómo le día. va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, bien, me alegro. Bueno, hoy, como les había anticipado, y como dice el cronograma, esta es la última clase que voy a dar yo, y es una clase en realidad de revisión del trabajo práctico, ¿sí? Ustedes ya tienen su devolución individual, no sé si la pudieron ver. Bien, perfecto. Bueno, antes de empezar, les tengo que avisar que en el grupo, tienen un grupo de WhatsApp, ustedes si no me equivoco, ahí hay un cuadro comparativo, ¿sí? Que les dejó Martín sobre, comparación de los distintos tipos de procesos, ¿sí? Después, no sé si en estos días no, la semana que viene ya la doctora Pereira lo va a subir al campus, pero ya lo tienen ahí, así lo pueden ir viendo para estudiar, ¿sí? Bien. Bueno, en la clase de hoy lo que voy a hacer en realidad es escucharlos a ustedes y como ya tienen su devolución individual, no voy a entrar en los detalles de cada una de las contestaciones de demanda, sino que vamos a ver los puntos en los cuales, que casi todos, digamos, las cuestiones a reforzar fueron en casi todas las contestaciones de demanda las mismas, ¿sí? Así que bueno, primero quiero saber qué les pareció el trabajo, si les pareció difícil, si les pareció útil, les sirvió para entender algunos conceptos que vimos en la teoría. Si alguien tiene ganas de hacer alguna devolución, a nosotros eso nos sirve bastante. Sí, a mí por lo menos me recostó porque viendo las clases, viste, y repasándome, yo por lo menos me di cuenta que no vimos el tema de contestación, vimos solo la parte de la demanda, no la contestación. Y me costó un montón, porque en la corrección que me hizo Martín hay un montón de cosas que obviamente en el código no te las explica. ¿Cómo es tu apellido? Feminini. Feminini. Bien. No, yo porque tengo las correcciones, así ya que estoy, lo miro. ¿No se les dio el tema de contestación de demanda, me decís, en clases? Exacto. Por lo menos las que están... No, yo no me acuerdo haberlo visto, y yo estuve en todas las clases. Lo mencionaron, por ahí dijeron alguna diferencia cuando se hace la demanda, pero una clase de contestación no tuvimos. ¿Viste? Por ejemplo, Martín ahí me explicó cómo se niegan los hechos o qué es lo que se pone y qué no, y todo eso yo no me acuerdo. Bueno, pero el artículo 354, a ver si me ayudan, ¿no lo vieron con ningún profesor? No puede ser, lo tienen que haber visto con la doctora Pereira, seguro. No, profe, pero fue un error nuestro, porque La ella doctora preguntó si Pereira. habíamos terminado con instructorio y nosotros dijimos que sí. Y seguimos con apertura a prueba y no habíamos visto contestación de demanda. La doctora Pereira dijo que tenía dos comisiones, que si nos acordábamos, vimos contestación de demanda. Alguien dijo bien. que sí y seguimos adelante. Bueno, lo vemos hoy, entonces. O sea, ya lo tienen con lo que, digamos, con lo que la devolución que les hizo Martín, ya saben a dónde apunta, pero ahora lo vamos a reforzar ese artículo porque sí es importante, ¿sí? Doctora, con lo que decía Sí. justo Lucio, de negar o aceptar los hechos, la defensa que nosotros utilizamos fue que Garrido no participaba de la relación jurídica, que él no tenía jerarquía. Entonces nosotros no negamos ni aceptamos los hechos. Pusimos que no aceptábamos ni negábamos los hechos porque no teníamos constancia de si habían sucedido o no. Y me pusieron que lo tendría que haber negado. Lo tenés que negar, porque si vos no negás, lo estás reconociendo, ¿sí? Pero O al sea, el dejar... juez los puede tener por reconocidos. Ahora vamos a ver el 354, porque si no lo vieron, es la base de la contestación de demanda, ¿sí? Sí, Así que ahora lo vamos a ver. Pero perdón. el argumento que vos estás dando apunta a la excepción que tenían que plantear. Sí, ¿Sí? claro, y ahí se me confundió porque también se podía presentar como defensa de falta de acción si la excepción no era manifiesta, decía. Sí, o sea, si la legitimación pasiva no es manifiesta, decía que el juez la niega como excepción, pero que igual se puede presentar como defensa de fondo.
Las dos cosas, como excepción está bien planteada, o sea, ustedes tenían que plantear Claro. una excepción de falta de legitimación pasiva y probarla. Ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos Por a ir eso, viendo punto por por punto, ¿sí? De eso no me quedó claro, porque nosotros también considerábamos que el contrato de locación iba a demostrar que Garrido no era parte de la relación jurídica, entonces No, tampoco pero pará, negamos los documentos. no negaron, Los documentos tampoco los rechazamos nosotros. Los es que en documentos que realidad presenta la vos actora. hay que negarlos, ¿sí? Porque a Ah, está vos, bien. como empleado, o sea, tu cliente, no te consta. Entonces no podés decir, esto es cierto. ¿Sí? Ustedes piensen, son un empleado de una empresa, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué firmó la empresa con otra persona? No les No consta lo y no lo sabemos. saben. No es que dicen, No. bueno, podría ser, y si eso es trucho, ustedes no les consta, entonces lo niegan. Si lo niegan, la otra parte, ¿sí? O sea, lo va a tener que probar, porque ahí se genera lo que sería la razón de la apertura a prueba, ¿sí? Cuando hay hechos conducentes y controvertidos. Si ustedes Sí. no los niegan, no quedan controvertidos. Entonces, el juez los puede tener por reconocidos. Eso lo vamos a ver ahora cuando leamos el 354. ¿Sí? Claro, disculpe, yo lo que entendimos que nosotros no teníamos constancia y que podíamos dejar en claro que nosotros no sabíamos si eso había sucedido o no. Eso pusimos Por nosotros, eso, que como no sabés, los tenés que negar. está bien, está bien. ¿Sí? Porque a Sí, vos, como empleado de esa empresa, no te no te consta. queda constancia. Entonces, no sabés, no te No, consta, no sabés si es verdad o no. Entonces lo tenés que negar porque para vos eso no existe, porque no sabés. Vos no firmaste, vos no estuviste, vos no formaste parte de ese acto jurídico. sí, sí, eso lo entiendo. ¿Sí? Lo que no sabíamos nosotros si, por ejemplo, el contrato de locación nos ayudaba o no. Entonces no negamos la prueba. Ahora que porque usted me lo dice así, entiendo, hay que negar Sí. todo. Hay que Perfecto. negarlo, hay que negar todo lo que vos no, digamos, no reconocés, porque, digamos, lo que no sea obvio que vos lo tenés que saber, digamos, o reconocer, Perfecto. pero lo demás, negamos todo. Por eso es muy importante el 354, que ahora lo vamos a leer, ¿sí? Perfecto. Pero quiero empezar Gracias. a analizarlo de arriba, digamos, bien. en orden. Sí, Em, Victoria. Bueno, igual puedo esperar a que avances con el artículo entonces, porque mientras hacemos el trabajo, con mi compañero teníamos una duda acerca de plantear, además de la excepción esta de por falta de legitimidad del sujeto pasivo, teníamos para plantear una más en razón de que en la demanda nosotros fuimos analizando punto por punto a ver si faltaba algún requisito y demás, y nos habíamos encontrado con que la tasa de justicia, la sobretasa no estaba pagada. Sí, Entonces, la ¿qué vi. pasó? Ustedes plantearon Nosotros, una en falta realidad no la de... planteamos porque acá está la cuestión. Nosotros enviamos una pregunta a Martín para ver si nos podía orientar un poco Sí, con esto, porque en principio creíamos que sí se podía plantear, dado que falta un requisito, entonces sí. podríamos ir por ese lado. Pero a la vez nos pusimos a buscar un poco más de información, a ver porque qué pasa, ante la duda no sabíamos si hacerlo o no, si era conducente o no, justamente. Hay un grupo que lo eh, hizo, pensé que eras vos. Hay no, una pareja que lo hizo. Bueno, ahora no Claro, me acuerdo. finalmente no lo hicimos porque nos encontramos con un artículo de jurisprudencia que es lo que decía, que la podríamos plantear, pero como que las excepciones, una de las características que tenían que tener para poder ser aceptadas por el juez, es que, digamos, el defecto legal que posea lo que estamos denunciando, estoy metiendo cualquier palabra, perdón, lo que No, estamos está bien, diciendo sí. es que, digamos, conlleve un error tan grande que sea dificultoso para la parte poder comprender qué es lo que pasa. A Entonces, vos te como tiene que consideramos, causar un perjuicio. A vos te tiene que claro, causar un perjuicio. exacto, Sí. y como consideramos que no era de esa manera, dijimos, bueno, no la planteamos, pero queremos evacuar la duda, porque como, por un lado, sí podría proceder, y por otro lado, no es tan, digamos, de tan gran magnitud el defecto legal, justamente, no lo hicimos. Pero bueno, teníamos esa duda y queríamos saber si ante la Sí. duda la indicamos o no. Yo no la plantearía. ¿Qué es lo que sucede por lo general? Cuando se presenta la demanda y falta algún requisito fiscal o como este caso, el juez, ¿vieron cuando vimos facultades de los jueces? Bueno, el juez, antes de dar traslado de esa demanda, va a decir previamente, cúmplase con el pago de la tasa y sobretasa de justicia, ¿sí?
Entonces, va a tener el actor que acompañar el comprobante de pago, pagarlo y acompañar el comprobante de pago de tasa sobre tasa de justicia, y recién ahí va a dar traslado de la demanda. Entonces, cuando a ustedes les llegue la demanda, ya va a estar, ese error ya va a estar subsanado, ¿sí? Por lo general, cuando falta algo, o si no acompañan el bono y el ius, ¿sí? Que suele suceder, o si, no sé, ¿qué otra cosa puede pasar? No sé, algún otro error de esos, el juez saca una resolución que dice previamente cúmplase con esto y después yo doy traslado de la demanda. Así que por lo general va a suceder eso. Bien. Bueno, ¿quieren hablar de algún tema más o puedo empezar con, quiero ir analizándola en orden, punto por punto? Si quieren empiezo y me van interrumpiendo si tienen alguna consulta puntual. En primer lugar, ¿sí? A ver, en el encabezado. Errores que vi por lo general. Como se ve que tomaron el modelo de la demanda, ¿sí? Ustedes en la demanda no tienen asignado un juzgado, no tienen asignado un número de expediente y tampoco hay una carátula, porque están recién iniciando. Una vez que se inicia ese juicio, recién ahí se le asigna, vieron por sorteo, un juzgado, se le va a asignar también un número de expediente y la carátula. Entonces, esos datos en el encabezado de la demanda no los tengo, por eso no vieron que en el modelo no estaban. Ahora, en la contestación de demanda ya sí están, entonces sí lo tienen que poner. Invéntenlo, ¿sí? Entonces, tienen que poner, en este caso tenían que poner en autos caratulados, vieron que la acordada decía que tenían que poner también su celular, a qué parte representan, ustedes iban a tener que decir por la parte demandada, ¿sí? En los autos caratulados era Juárez Carla contra Garrido Fernando, ¿sí? Era un incumplimiento contractual, si no me equivoco. Y inventaban un número de expediente, número tal, de trámite por ante el juzgado civil y comercial, número el que quieran, del Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? Entonces, esos datos sí los tenían que poner porque ahora los tienen. Y también, cuando en la primer presentación, es un detalle, pero para que lo entiendan, en la primer presentación que hacen, como en la contestación de demanda, ustedes como abogados de Garrido, es la primer presentación que hacen, van a tener que constituir su domicilio. Entonces van a tener que poner constituyendo domicilio legal, sito en calle tal. Ya en los demás escritos ponen con el domicilio constituido, sito en calle tal, que es su estudio, pero en el primero lo tienen que constituir, ¿sí? Bien, y en cuanto a ver qué más, antes de pasar al otro. Bueno, bien, los datos por lo general todos los pusieron, los demás del encabezado. En cuanto a la personería, vamos a charlar un poco de esto. ¿Cómo tenían que actuar ustedes? Gestores. Bien, entonces, ¿cómo actúan en esa calidad? Y nosotros invocamos el artículo 48 del Código Procesal y te presentás sin ningún poder, diciendo que Garrido Fer, que te presentás en nombre del representante, del representado pusimos nosotros. En nombre del demandado. Del demandado tendríamos que, lo sospeché, si siempre puse representado y era el nombre del demandado, ¿no? El nombre del demandado, tal cual. No lo estamos representando todavía. Sí, o en nombre de mi mandante, en nombre de mi representado lo pueden poner, ¿sí? Pero es el demandado, es la misma persona. Bien, entonces, ¿qué pauta les daba a ustedes el encabezado? Era clara, porque decían que la demanda, ¿sí? Se la lleva la mujer de Garrido a su estudio, o sea que Garrido no está, y dice que está fuera de la ciudad y que va a volver en 30 días. ¿Qué pasa si espero a que llegue Garrido para presentar la contestación de demanda y me firme la contestación de demanda? Se vence el plazo. Se vence el plazo, principio de preclusión. Lo que no hice en el plazo procesal oportuno no lo puedo hacer después. Entonces, yo tengo que dar una solución. ¿Cuál es la solución? Que casi todos lo pusieron bien. Invoco el artículo 48.
En el encabezado, entonces, ¿a quién ponen directamente? Al abogado. ¿A quién? En el encabezado. Al abogado. Al abogado, bien, no te entendía. Al abogado, directamente al abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a firmar Garrido esta contestación de demanda. Acto seguido, después del encabezado, el primer subtítulo, va a ser el de personería, en donde ustedes invocan en qué calidad se están presentando en este proceso, ¿sí? Entonces, están invocando el artículo 48 en representación de Garrido, el DNI tal, pueden poner, o sea, ponen también el domicilio real de Garrido, y se comprometen a ratificar la gestión en el plazo establecido por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los 60 días de presentada la contestación de demanda, ustedes van a tener que presentar un escrito en donde Garrido va a ratificar su actuación, ¿sí? Porque si no va a ser nulo. Pueden presentar un escrito donde él firma y ratifica, o pueden hacerlo en poder, y acompañan el poder. Entonces, de ahí en adelante ya no lo necesitan a Garrido para que firme. Puede ser un poder general o un poder especial. Y otra cosa, ¿quién va a firmar la contestación de demanda entonces? El abogado. El abogado. Solo el abogado, Garrido no está, no la firma, ¿sí? No la firma él. Y por otro lado, ¿cómo van a redactar esa contestación de demanda? En tercera, no. En primera persona. En tercera. En tercera. En tercera persona, ustedes están hablando de algo que les pasó a Garrido, ¿sí? Que no firma y que no se presentó. Distinto si ustedes actuaran con patrocinio letrado, en donde el que habla o el que cuenta qué le pasó, más allá de que lo escriben ustedes como abogados, es Garrido. Entonces ustedes ahí se tienen que poner en la piel de su cliente y escriben como si fuese él, y cuentan los hechos como si fuese él, ¿sí? Pero cuando actuamos con poder o cuando invocamos el 48, estamos hablando de lo que le pasó a otro, ¿sí? A Garrido. ¿Se entiende? Pregunta. Entonces, si, digamos, si en personería hablamos de que el abogado o la abogada es gestor, y tenemos el plazo de 60 días para poder presentar los distintos papeles y demás, Sí. que es lo que estaba recién. Hasta que se presentan esos papeles, digamos, la representación puede variar entre que sea una representación legal o un poder sobre la persona. Digamos, Es muy buena tu pregunta, ¿por qué? Porque yo en esos 60 días puedo seguir presentando escritos, ¿sí? Invocando el 48, y después cuando ratifico al final, ¿sí? Ya lo ratifico como quiero, o ratifico con un escrito, o directamente acompaño un poder. Puede ser que Garrido venga de viaje y yo le diga, mira, acá tenemos dos formas, o vas a una escribanía y haces un poder en donde a mí me autorizás a representarte en este proceso, poder especial, o me autorizás a representarte en cualquier proceso y juicio que vos tengas, como actor o como demandado, poder general, y yo acompaño eso. Si es el poder especial, acompañaré el original. Si es el poder general, acompaño una copia, ¿sí? O si no, le digo, bueno, si no querés que yo sea apoderado tuyo, judicial, ya sea en este juicio o en todos, bueno, cada vez que yo necesite presentar un escrito, vos vas a tener que venir a firmármelo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Yo elijo, pero en esos 60 días yo puedo continuar, no es que tengo que esperar a que él venga para ratificar. Sigo el juicio, después ratifico todo junto. Perdón, doctora. Cuando Sí. pedimos la personería, nosotros ofrecimos pruebas, pasajes de No- avión, recibos de hotel. No hace falta. No hace falta, No no, hace- es un pedido no. entonces, asumo la gestión, Tal no es un cual. pedido al juez. No, ya está, ya vos la asumís y listo, le estás manifestando al juez que estás actuando en representación de esta persona, ¿sí? Perfecto. Ni siquiera tendrían que decir que no está, por qué razón, digamos. Ah, Punto. y la personería de esa presentación es en el primer escrito, en la contestación, después ya solo invoco. Tal cual.
Gracias. A ver, en todos los escritos le podés poner, para que el que lo lea entienda, yo así lo hago, le pongo en todos el subtítulo de personerías y sigo invocando el 48, hasta que después lo ratifico. Perfecto, ¿Sí? doctora. Gracias. De nada. Hay un grupo, una pareja que puso, que acompañaba un poder. Eso no puede ser en este caso, porque si pudo ir a una escribanía a hacer un poder, salvo que, no sé, se lo haya hecho donde está de viaje, es muy, no, muy rebuscado. Entonces, ¿qué es lo que tenían que invocar? El 48, ¿sí? Un poder lo va a poder hacer cuando venga, cuando vuelva, pero para contestar la demanda no van a tener el poder, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? No me acuerdo ahora qué pareja era, pero bueno, no van a poder acompañar un poder en esta primera presentación. Ya Yo que tengo estábamos una- hablando de... Ah, perdón, Lucio, habla tranquilo. No, Ah, era ya. Bueno, ahí está. Me encantaría saber quién habla porque no me aparecen. A ver, ¿quién habla? Decime tu nombre. Me parece que se le tildó. Ah, bien. No, doctora, yo había puesto el tema del poder. Igual creo que me confundí, puse especial, pero si yo tengo un abogado, ¿no? Mi abogado de confianza, ¿no me puede manejar cualquier caso o tengo que hacer por Sí. cada poder? No, si tenés un poder general, sí, pero de la consigna, ¿sí? De la consigna se desprende que en realidad lo que ustedes, o sea, va enfocada a que ustedes invoquen el 48 porque no tienen el mandato, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no les diría algo del poder. Pero a ver, si tiene un poder general, podría presentar el poder general el abogado, ¿sí? Bien. Porque es para cualquier proceso. Yo tengo una duda con este tema también, porque yo Dale. había tomado como modelo una ficha del campus que decía soy apoderada, y invocaba el 48. Sí. Yo lo tomé como modelo y Martín me había corregido que o era apoderada o era gestora. Sí, en realidad sí, lo vi esa corrección. A ver, vos podés decir que sos apoderada y que no tenés ahora el instrumento que la acredita y lo ratificás después con el poder. No estaría mal, ¿sí? No estaría mal si es que después acompañás el poder. Perfecto, gracias. Bien, sí, Sería lo vi asumir y un lo riesgo. había marcado para decirte. ¿Cómo? Asumiría el riesgo, digo, de dar por hecho que va a ser el apoderado a futuro. Sí, a ver, si después no tiene el poder y acompaña un ratifica, no va a pasar nada tampoco, ¿sí? Ah, perfecto. Lo Bueno. tiene, está cubierta. Está cubierta. Bien. Perdón, por Con- yo te estaba haciendo sí. una pregunta, pero se me Dale. cambió. Ah, sí, eras vos. Por esto no suelo utilizar la cámara porque me andas muy mal, así que perdón. Bien, no pasa nada. Porque justo estábamos hablando sobre los derechos, sobre los documentos que podíamos adjuntar en la contestación, y otra duda que había surgido cuando estábamos escribiendo el trabajo es respecto a la prueba documental que acompañábamos. Cuando avanzamos con ¿Te esto, podés guardar ¿Cómo? Si hablas de prueba documental, ¿no te podés Sí. guardar esa duda que voy a llegar a la parte de prueba? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. Dale, así no voy, mira, encabezado, personería, objeto y ya llego a la prueba. Dale, y la vemos, haceme acordar. Así seguimos un orden, por lo menos. Bien, en cuanto al objeto, que esto vi que el objeto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que decir qué es lo que quieren, ¿sí? No solo que vienen a contestar la demanda, y también tendrían que poner a plantear la excepción de falta de legitimación pasiva, sino que también le tienen que decir al juez qué es lo que quieren. ¿Qué quieren ustedes al contestar la demanda? ¿Qué pretenden? Así como el actor Que se pretende desestime. algo, ustedes también pretenden algo como demandados. ¿Qué es lo que pretenden? Que la rechace el juez. Que la rechace, tal cual. Que la rechace y que le imponga las costas al actor.
Entonces, eso va en el objeto también. El objeto es a qué vienen y qué es lo que quieren, ¿sí? Entonces, más allá de que todos pusieron que vienen a contestar la demanda interpuesta por tal, ¿sí? También tienen que decir, ¿sí? Solicitando se rechace la misma en un todo con expresa imposición de costas al actor. Y asimismo vengo por medio de la presente a oponer excepción de falta de legitimación pasiva conforme a los argumentos que seguidamente se van a exponer o como sea que lo pongan, pero esas cosas vienen a hacer, ¿sí? Vienen a contestar la demanda, solicitan su rechazo, que se impongan las costas al actor y plantean una excepción. Eso tiene que estar en el objeto. Yo lo puse, pero no en un apartado. A ver, no aparte, bueno, eso va en el objeto. No, a ver, paren. Eso lo tienen que poner en el objeto. Yo pensé lo mismo que Sergio, con la excepción ya cansado. Ah, bueno, eso es de antes. Doctora. Bien, perfecto, estaba corregido entonces. Sí. Viste, yo me puse también a buscar y encontré, acá en mi caso, una demanda que dice, contesta demanda, dice 1, personería, y en el 2 dice responde. Y no aparece el objeto en ningún lado. Mirá, aparece un punto que dice relación de antecedentes. Mira, en realidad, si te pones a ver modelos, vas a poder encontrar un montón de modelos, ¿sí? El objeto es importante, así que quizás justo en ese no está, pero sí es importante. Capaz cambia el orden, puede ser que cambie. Imagínate que no es que hay un formulario y son todos iguales, como la cédula. Cuando vimos cédula, ¿se acuerdan que no podemos inventar de qué forma? Tengo que completar ese formulario. En la contestación de demanda o en la demanda, los subtítulos en realidad hay un montón de modelos, ustedes pueden tomar el que más les quede cómodo, ¿sí? Pero hay puntos o información que tienen que respetar. Entonces, más allá del modelo que tomen, eso lo tienen que decir. Y lo que me decía antecedentes, en algunas se ponen hechos o en otros se ponen antecedentes o relato de los hechos, antecedentes, y es cuando ustedes cuentan la versión de ustedes. ¿Bien? Doctora. Sí. Nosotros presentamos la excepción por falta de legitimación y subsidiariamente la demanda. En este tipo de proceso, que era un proceso sumario, teníamos que contestar todo junto. Sí. ¿En un proceso ordinario lo podríamos haber dividido? Sí, contestar la falta de legitimación y posteriormente contestar la demanda. ¿Cuál es el plazo para oponer, excepciones? 10 días. 10 días creo que leímos nosotros. Por eso por eso le pregunto, hubo una confusión, ¿el proceso es ordinario o sumario? Nosotros bueno, pusimos ¿qué proceso? Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué tipo de proceso es? Sumario. Yo lo interpreto, sumario. Sumario por el monto, ¿sí? Sí. Es sumario. Entonces, en el proceso sumario, ustedes tienen, ¿qué plazo tienen para contestar la demanda? 15 días. Estoy en el adivinando, sumario. porque se me mezclan con el ordinario. ¿Cómo? En el sumario. Es de 10 días. 10 días, bien. ¿Y en el ordinario? De 15. 15. 15, bien. Entonces, estamos de acuerdo que este es un proceso sumario. ¿No? Bien. Sí, sí. Además, como es un proceso sumario, ¿ustedes qué hicieron? La prueba, más allá de acompañar la documental, eso lo tienen en el cuadro que van a ver, que les acabo de indicar al principio de la clase, la prueba documental la acompañan con la demanda, con la contestación de demanda, sea proceso ordinario, sumario, sumarísimo. Ahora, en el proceso ordinario, el resto de los medios probatorios no se ofrecen en el mismo escrito de demanda y contestación. Se ofrece una vez, digamos, dentro de los 10 días de la apertura prueba. Ahora, ustedes, en este caso, tenían que ofrecer prueba, además de acompañar la documental. ¿Por qué? Porque es un proceso sumario, ¿sí? La diferencia es que en un proceso ordinario, como no son iguales los plazos para poner excepciones y para contestar la demanda, vos podés decir, bueno, puedo primero oponer la excepción y después contestar la demanda, ¿sí? Pero en realidad se hacen a la vez, se hacen en el mismo escrito, y no es subsidiario. Yo hago todo. Planteo la excepción, contesto la demanda, ¿sí? No es que subsidiariamente, hago todo.
Ah, perfecto, está bien. Nosotros copiamos un modelo también, no teníamos de dónde sacarlo y No, copiamos está un modelo. bien, está bien, a ver, no está mal, lo importante es que no es que voy a hacer solo la excepción y después en otro escrito contesto la demanda, en este caso, hago todo en el mismo. Está bien, en el modelo que nosotros encontramos ponía todo lo que usted dice, que rechazábamos y que pedíamos que rechacen la demanda y que le cobren las costas al actor. Al actor, bien, perfecto. Bien. Bien, la excepción entonces, pasando al siguiente punto. Todos plantearon la excepción de falta de legitimación pasiva, ¿sí? ¿Cuál es el argumento que utilizaron? Que el señor Garrido no es la persona idónea de la relación jurídica sustancial. No, sustancial era. No me acuerdo qué palabra es. Está bien, a ver, en llano, ¿por qué Garrido no puede ser demandado en este proceso? Porque no Porque es figura. un simple empleado, No, ni siquiera empleado. tiene un rango jerárquico superior como para decidir por la empresa quién contratar y quién no. Tal cual. ¿Y cómo prueban esta excepción? Yo puse con el recibo de sueldo, que supongo que aparece en la categoría de empleado, pero no sé, no tengo ni idea. Está bien, Nosotros- con un recibo de sueldo donde aparezca Garrido como empleado, ¿sí? Con el mismo contrato. Con el mismo contrato también pusimos nosotros. Con el mismo contrato, que no aparece ahí él. ¿Qué más? Porque dice que la excepción tiene que ser manifiesta para que la acepte el juez. Sí. Que la Sí. excepción. Entonces pensamos que el contrato era lo único que lo manifestaba antes de la contestación. Después de la contestación, nosotros pusimos recibo de sueldo y, por ejemplo, algún testigo, algún compañero de trabajo que pueda ser testigo. Sí, ¿y qué más? Yo puedo, por ejemplo, pedir una prueba de informes a la FIP Así, donde antes, diga si tal persona es empleado o si tal empresa realiza aportes a nombre de tal persona por ser empleado, ¿sí? Entonces, de esa manera, puedo también pedir, por ejemplo, una prueba de informes a personas jurídicas o a la... sí, a personas jurídicas, no me sale el nombre a nivel nacional, o a la IGJ, pero no me acuerdo las siglas. Bueno, para que diga quiénes son el presidente y los representantes de esta sociedad de construcciones S.A., donde no va a aparecer Garrido, ¿sí? De esa forma también yo pruebo que nada tiene que ver Garrido. Esa fue, por lo menos en nuestro Inspección, caso, gracias. Inspección General de Justicia, no me salía la primera palabra. Bien, perdón, te interrumpí. No, está bien. Que esa fue, creo que la corrección que nos hizo, por lo menos en nuestro grupo, Martín, que nosotros habíamos puesto recibo de sueldo, el contrato de trabajo, y nos puso que para reafirmarlo pidábamos un informe en la FIP como por las dudas, como Claro. para asegurar la prueba. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo vamos a ver. Porque no si se ustedes puede solamente- discutir, ¿no? No, porque si ustedes solamente acompañan prueba documental y la otra parte les niega esa prueba documental, ¿sí? Claro, por eso que el informe de AFIP no se puede discutir, a eso iba. No, porque por lo general, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo acompaño, esto ya lo van a ver con Luisina, no sé si el lunes, creo. Cuando ustedes acompañan prueba documental, tienen que respaldarla con alguna otra prueba. Entonces, si acompaño el recibo de sueldo, a ver, ¿con qué otra prueba la voy a respaldar? Bueno, puedo pedir prueba informativa a la FIP, ¿sí? Si acompaño, no sé, sí, o también el tema de este informe que les dije a personas jurídicas, ¿sí? Lo respaldo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me niegan esa prueba, yo me quedo sin nada. Es difícil, ¿sí? Se me va a complicar después para probar lo que quiero probar. Bien, entonces, antes de pasar a prueba, la excepción, todos entendieron que había que plantear esa excepción. ¿Y qué es lo que se pide? Que se haga lugar a la excepción. ¿Se Sí. entiende? Bien. Le hago una pregunta antes de seguir. Cuando nosotros, Sí. porque no sé si es anterior a esto, cuando nosotros contestamos la demanda y la presentamos, Sí. ¿qué documentación acompañaba como gestor? ¿Qué llevamos? ¿Nuestra fotocopia de DNI, por ejemplo? ¿Tenemos que adjuntar nada. documentación nuestra?
Nada. ¿Del abogado? Nada. Ah, era una duda. Sí, fotocopia del DNI de tu cliente, ¿sí? Sí, sí. Como requisito. Pero tuyo, del abogado, Nuestra no. nada. ¿Y había que hacer un detalle de lo que se adjuntaba, como estaba en la Sí. demanda? En la prueba documental. En ese momento se hace el detalle. Sí. Ahí también va el documento de la... De Garrido, sí. Porque en la demanda había un detalle adelante, al principio de Sí, todo. porque en la demanda se hace arriba, se pone sumario, y entonces ahí se pone quién es el actor, quién es el demandado, cuál es el objeto, a veces se pone cuál es el monto del juicio y qué es lo que se acompaña. Pero eso es en la demanda. En la contestación, como cualquier escrito de los que siguen en adelante, se pone el título, ¿se acuerdan que vimos? Título, encabezado y el cuerpo del escrito. Título sería en este caso, contesta demanda o pone excepción de falta de legitimación pasiva, que serían los dos puntos importantes de su Invoca escrito. artículo 48. También le podés poner, pero no hace falta, pero se lo podés poner. Ah, No hace perfecto. falta en el título. Perfecto. Ahora, gracias. una pregunta. Sí. Entonces, formalmente, ¿cómo se pone la excepción? Yo la puse en un título aparte, pusimos... Va en título aparte. Y Va en un título aparte. Estoy yendo en orden, por eso quería seguir Bien. el orden para que ustedes sepan cómo viene. Título del escrito, contesta demanda o pone excepción. Encabezado, con todas las correcciones que vimos. Personería, invocamos 48. Objeto, ¿a qué vengo y qué quiero? ¿Sí? Y después, antes de empezar con la negativa, que sería lo que viene ahora, primero hablo de la excepción. O pongo excepción, la fundamento, ¿sí? Y pido que se haga lugar a la excepción que estoy planteando. Bien, pero se pone contesta demanda o pone excepción. Sí. En el primer título. En el primero, sí. Listo. Y después o pone excepción como un subtítulo. Perdón, profe, le pregunto ahora lo de prueba porque es justo lo que venían mencionando antes los chicos y las chicas que... ¿Qué pasa? Nosotros cuando estábamos haciendo el trabajo, pensando en la prueba que podíamos adjuntar, bueno, habíamos pensado en el contrato, digamos, que el empleado tenga con la asociación y también algún recibo de sueldo, es decir, se nos ocurrieron varias cosas que mencionaron, pero ¿qué pasa? También puede haber sido un error no arriesgarnos y ponerlo igual, pero la cosa es que no pusimos nada, ¿por qué? Porque nosotros pensando, digamos, en la calidad del gestor, entendíamos que al contestar la demanda, el gestor no tenía y no podía tener digamos, en posesión de él para presentar y acompañar la demanda documentos tales como, no sé, recibo de sueldo, el contrato, porque al no tener contacto con el demandado no podía conseguirlo. Entonces nuestra duda se genera sobre esto, porque entendemos que en los procesos sumarios, cuando contestemos la demanda, tenemos que digamos, presentar las copias de esos documentos. ¿El gestor tiene en su poder eso o no? O sea, ¿cómo lo puede hacer? A ver, el gestor sos vos, es el abogado, ¿sí? Es la abogada en este caso. Entonces, si vos no lo acompañás en ese momento, no lo podés hacer después. Sí o sí tiene que ser. Entonces, ¿qué será en este ejemplo? Mujer de Garrido, mire señora, yo necesito que sí o sí para mañana me consiga los recibos de sueldo de su marido, me consiga contrato de trabajo, a veces no hay, ¿viste? No sé si es raro, pero los recibos de sueldo sí. Entonces me tiene que traer los últimos recibos de sueldo, me tiene que traer la copia de DNI de su marido, me tiene que traer, bueno, no sé, todo lo que han ofrecido, se lo tiene que conseguir la mujer, como sea, porque si yo no lo presento ahí, no lo puedo hacer después. O sea, su actuación como gestor es igual que si viene Garrido y firma la demanda, y es igual que si acompaña en un poder especial o general. No es que tienen digamos, no es que tienen una chance de acompañar algo después cuando llega de viaje. Claro. No. Solamente, digamos, este plazo de 60 días es únicamente para poder aclarar en qué calidad está representando. No, es para ratificar la actuación. Para que venga Garrido y diga, yo ratifico lo que dijo mi abogada, o es para que Garrido acompañe el poder. Nada más. No Bien. puedo decir, ahora que volvió de viaje me alcanzó una copia del recibo que me faltó, la acompaño. No, no existe. Tengo que hablar con la señora de Garrido y que me consiga toda la documentación como si se la estuviese pidiendo a Garrido. Va a tener 10 días para enroscarse y buscarla. 10 días hábiles. Doctora, Sí. ¿hay alguna posibilidad que hubiéramos presentado el trabajo como representantes de la señora de Garrido?
Que ella, por ejemplo, No. hubiera asumido la gestión de los negocios No de hay chance. Garrido. No, no. No hay chance. ¿La hicieron así? No. No, nosotros pusimos la Ah. excepción, pero ahora que la estaba escuchando, ella no podría haber asumido los negocios de Garrido de ningún modo. No. Está bien, está bien. A ver, salvo que Garrido sea un incapaz y esta mujer tenga sea... No por el hecho de estar casados legalmente, solamente No. un tercero, como un tercero que va a estar afectado por la obligación que le cae a Garrido. No, de ninguna forma. No, Está bien, porque no. perfecto. Acá la demanda es contra Garrido. La mujer no tiene Está bien. nada que ver. No hay modo o sea que hay dos modos, mandato y gestión. Por mandato cual. de Garrido o por gestión. Tal cual. Perfecto, gracias. Yo invoco el 48, lo que me permite contestar la demanda en término sin tener a Garrido para que me firme, ¿sí? Ahora, cuando venga Garrido le tengo que decir, o me firmás un escrito ratificando la actuación, o anda a una escribanía, hace un poder a mi nombre, yo acompaño el poder y ya no necesito que vengas más a firmarme ningún escrito. ¿Sí? Perfecto, sí. Bien. Vamos a ver el 354, porque es muy importante. Lo voy a leer, ¿sí? Si tienen el código, síganlo conmigo. Dice, contenidos y requisitos. En la contestación, opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que según este código no tuvieran carácter previo. Deberá además, y esto es lo importante, reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener que agarrar la demanda, ¿sí? Y con un lapicito ir marcando todos los hechos que está diciendo la demanda. Y van a tener que, seguidamente al título, al subtítulo de donde ponen la excepción, van a tener que poner negativa de los hechos. Y van a tener que decir que en virtud de lo establecido por el artículo 354, vengo por medio de la presenta a negar categóricamente cada uno de los hechos planteados en la demanda. 2 puntos. Y ahí parece, digamos, no, es medio aburrido, pero hay que hacer todo. Niego que tal cosa, niego tal cosa. Entonces, hecho por hecho que digan la demanda, lo niegan uno por uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ponen niego la totalidad de los hechos expuestos en la demanda, está mal. Porque dice que la negativa general, ¿sí? Puede tenerlo el juez como reconocido. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que si yo no niego los hechos de la demanda, ¿sí? O los niego en manera general, como les dije recién, el juez no es que va a tener por reconocidos los hechos de la demanda. Dice que podrá estimarse como reconocidos. ¿Por qué? Porque el actor igual va a tener que probar lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, el juez los puede tener por reconocidos. Distinto es con los documentos. Si ustedes no niegan cada una de la documentación que acompaña al actor, o si no niegan haber la autenticidad y haber recibido una carta documento que acompañe al actor o un telegrama, dicen que el juez ya los tiene por reconocidos. Entonces, si yo no niego un documento presentado por el actor, ya es porque lo estoy reconociendo y no hace falta que el actor pruebe ese documento. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, si el actor acompañaría, otro caso, nada que ver a este, si el actor acompaña recibos de sueldo y yo no los niego, no hace falta que yo haga la prueba a la FIP, el informe a la FIP, para que diga, ¿sí? Porque ya los está reconociendo. Y si el actor acompaña una carta documento y yo no niego la autenticidad de la carta documento y que yo la recibí, ¿sí? El actor no hace falta que haga un oficio, que es el que siempre se pide cuando se acompaña una carta documento, al correo para que diga... Chicos, se me cayó el celular. ¡Qué desastre! Ahí está. Para que diga
para que se expida sobre la autenticidad de esa carta documento y para que diga quién la recibió y cuándo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no lo niego, según el artículo 354, lo tengo por recibida esa carta documento. ¿Se entiende? El artículo me diferencia 3 cosas. Yo tengo que negar categóricamente los hechos, la documentación y las cartas documento y telegramas, ¿sí? Si yo no niego cada uno de los hechos, ¿sí? en forma particular y específica, el juez los puede tener por reconocidos. Si yo no niego cada uno de los documentos, el juez los va a tener por reconocidos, ¿sí? Y si yo no niego las cartas documento o telegramas, el juez las va a tener por auténticas y recibidas. Entonces, ¿se entiende cómo funciona? Bien, igual, doctora, yo, por ejemplo, ¿no? En el caso que nos pusieron, a mí no me conviene negar el contrato, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pensé yo. Bueno, eso es una estrategia. Pueden negarlo porque no les consta. Yo lo negaría porque a mí no me consta ese contrato. ¿Sí? En caso de ser auténtico, pueden negarlo y después manifestar que en caso de ser auténtico ese contrato, claramente surge del mismo que Garrido no es parte, que no firmó, que no figura, ¿sí? Entonces lo pueden negar porque no les consta, ¿sí? Y después hacer un párrafo aparte, en el subtítulo que sigue, que sería el de los hechos, ¿sí? En donde ustedes manifiestan esta pauta, ¿sí? O en la misma negativa. De lo que no tenemos constancia nos conviene negarlo, siempre, y después hacer la salvedad. Yo lo haría, sí. Perfecto. Nosotros cuando estábamos elaborando esa parte del trabajo, pusimos que la falta de legitimación surgía de carácter manifiesto a partir del contrato que la actora presentaba. ¿Por qué? También puede ser una estrategia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros íbamos leyendo la demanda, nos dimos cuenta que en reiteradas veces la actora, o abogado, quien escribía, digamos, aludía como la contraparte del contrato, que sería la asociación. O sea, nunca mencionaba a Fernando Garrido, que sería el demandado, sino que en reiteradas oportunidades hablaba de la asociación. Entonces, nosotros lo que dijimos, bueno, entonces si alude tantas veces a la asociación... La sociedad, no la asociación, la sociedad. La sociedad, perdón. Sí. Entonces pensaba, bueno, si alude tantas veces de esta manera es porque del contrato que digamos, que tuvo con la misma para prestar sus servicios, era de esa manera. También puede ser una manera de verlo, pero me parece que esto de las estrategias también... De la demanda se desprende claramente que tiene una confusión, ¿sí? El planteo de la demanda, ¿sí? Por eso es tan manifiesta la excepción que tenían que plantear. No había dudas que era una falta de legitimación pasiva, ¿sí? En ningún momento dice, firmé con Garrido. Habla de la sociedad. Entonces podría ser una estrategia, no la que vos planteás, no negarlo, ¿sí? Pero, no negarlo, pero sí, ¿cómo es? Y plantearlo dentro de la excepción. Podría ser también. Por ejemplo, las facturas extendidas por la actora, ¿las negaron? Que es otra prueba documental que acompaña. No, yo no, Yo porque... negué la prueba documental aportada por la actora, doctora. Bueno, eso está mal. Es como decir, niego la totalidad de los hechos, niego la totalidad de la documental. Una por una de la que quieren negar, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue negar, digamos, lo que presentó ella, ¿cómo lo explico? Porque en los últimos 2 apartados lo que hicimos fue, digamos, negar el contrato y negar puntualmente las cláusulas que ella resaltaba. Digamos, como la cláusula 4ª del contrato en que hablaba sobre cuánto se iba a pagar, la cláusula del contrato que hablaba sobre cuáles eran... Es innecesario eso, porque vos negando el contrato estás negando todo su contenido.
Sería quizá embarrar, o sea, sería enroscarte sola. Yo negaría el contrato en todo, ¿sí? Como documento. Y también, obviamente, las facturas que acompañan, las dos hay que negarlas, ¿sí? Niego todo. Obviamente la fotocopia del DNI no se la voy a negar. Pero lo demás, sí. Bien. Sigamos con este artículo entonces, porque hay otro error que también vi que cometieron. Porque ese es el punto 1 de lo que leímos recién. El punto 2 dice, especificar con claridad los hechos que alegare como fundamentos de su defensa, y el punto 3, el artículo 354, dice, observar en lo aplicable los requisitos prescriptos en el 330. O sea, después de negar todo lo que estoy negando, yo tengo que contar mi versión de los hechos. Entonces, después del subtítulo negativa de los hechos y documentación, tengo que poner un subtítulo que diga hechos, la realidad de los hechos, o antecedentes, como viste recién un modelo, pero tengo que contar cuál es la versión. Y ahí yo diré que yo soy empleado, que no tengo nada que ver con la empresa, que no ingresé a trabajar en tal fecha, me desempeño en tal categoría, no tengo injerencia en las decisiones de la empresa, bla, 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 bla. Pero tienen que contar su versión, ¿sí? Perdón, hablando en tercera persona, no en primera, como hice recién. Así que es muy importante dar la versión de los hechos y, como dice, respetar lo del 330, ¿sí? Todos los requisitos que dicen el 330 tienen que estar cumplidos también en lo posible en la contestación de demanda. ¿Bien? Bien. 3 puntos más me gustaría ver. Antes de pasar a prueba, quiero hacer dos aclaraciones. En el petitorio, que algunos estaban medios escasos, en el petitorio yo tengo que reiterar todo lo importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo pongo? Por todo lo anteriormente expuesto, de vuestra señoría solicito, primero, se me tenga por presentado, ¿sí? Parte y con el domicilio legal y electrónico constituidos. Se me tenga por contestada en legal término y forma la demanda, ¿sí? Se tenga por opuesta la excepción de falta de legitimación pasiva. Se tenga por acompañada la prueba documental. Se tenga por ofrecida la prueba restante. Se rechace en un todo, finalmente, si reitero lo que dice el objeto en el petitorio, ¿sí? Se rechace la demanda con expresión en posición de costas, ¿sí? Y se haga lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta. Entonces, en el petitorio, reitero todo lo importante que hago en la demanda, porque es lo que va a leer el juez, sí, para después no olvidarse de nada. El juez, sí, para el juez, para no olvidarse de nada lo que va a tener que despachar, ¿sí? Entonces, recordando un tema que vieron conmigo. Doctora, un segundo, me disculpo un segundo. En el petitorio nosotros pusimos también que habíamos abonado los requisitos fiscales. Está bien, sí, por abonado el bono y no sabíamos si ponerlo ahí o en el documental. En la prueba documental en lo las pusimos dos. en... Está bien, no hay problema, en las dos, está bien. Perfecto. Sí, yo lo pondría también en el petitorio. Perfecto. Entonces, presentan la demanda. Juárez, creo que se llamaba la mujer. Les da traslado a Garrido. Garrido contesta la demanda y opone una excepción. ¿Qué va a resolver el juez una vez que ustedes presenten esta contestación de demanda? ¿Qué va a resolver? Si hace lugar o no a la excepción. Error. ¿Quién la puede corregir? Lo que entendimos nosotros es que el juez, perdón, ¿están hablando de la excepción o me perdí ya? Porque lo que entendimos del juez es que el juez lo que evalúa si la falta de legitimación es manifiesta. Bien, ¿en Eso qué es lo que momento? decide el juez. ¿En qué momento? Cuando presentamos la excepción. Estoy perdido ya, disculpen. No, contestan la demanda con la excepción. El juez tiene que resolver, son jueces ahora. ¿Qué van a resolver ustedes? Lo vimos como ejemplo.
Si se los digo, lo van a sacar. Lo vimos como ejemplo de cuando vimos resoluciones judiciales. Espero que lo saquen con esto. No quiero decir cualquier cosa, pero entiendo que se le daría traslado a la otra parte para que tenga conocimiento de lo que se plantea. ¿Conocimiento de qué? De la Causa. de la excepción que se plantea, pero de la contestación de la demanda. De la excepción, gracias. De la excepción, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que el juez, una vez que se plantea una excepción, va a dictar una providencia simple para cumplir con el principio de bilateralidad y contradicción, ¿sí? En donde antes de resolver esa excepción tiene que escuchar a las dos partes. Ya escuchó a la demandada, pero no escuchó lo que dice el actor respecto a esa excepción. Entonces, una vez que se presenta la contestación de demanda con la excepción, va a decir, de la excepción, va a dictar una providencia simple, ¿se acuerdan? De la excepción planteada, traslado al actor por el plazo de 5 días. Entonces, una vez que el actor contesta la excepción, una vez que le notificamos de esta providencia simple, y contesta la excepción, escuchando la versión del demandado en la contestación de demanda y escuchando la versión del actor al contestar ese traslado, ahí va a resolver la excepción, si le hace lugar o no. ¿Sí? ¿Y qué resolución va a dictar ahora? Interlocutoria. Una sentencia interlocutoria, ¿sí? Y después continúa el proceso, ¿sí? Si se rechaza la excepción, continúa el proceso, o si se hace lugar, va a terminar. ¿Bien? Pero tiene que escuchar las dos partes antes de resolver. No puede decir, ah, bueno, sí, te resuelvo ahora. Hay que escuchar, va a tener que darle traslado a la contraria. Bien. Otra cosa, que parece menor, pero bueno, no es tan menor. Van a tener que muchos no lo respetaron, ¿sí? Todo lo que dice la acordada que vimos respecto a las formas, tipo de letra, interlineado, márgenes, ¿sí? Todo eso hay que respetarlo, así que denle una leída a esa acordada que está en el campus. Bien, y por último, en cuanto a prueba, sé que no lo vieron en profundidad todavía, pero algo vieron con la doctora Pereira, por eso algo sí tenían que saber. Bien, por ejemplo, bueno, la documental la acompañan y la enumeran. Después tenían el modelo de la demanda, así que no era tan difícil. Si van a ofrecer testigos, tienen que poner los datos de nombre, apellido, DNI, domicilio. Prueba confesional, esa la van a ver seguramente, capaz la terminan de entender cuando vean el tema en particular, pero bueno, es importante también ponerla. Y en cuanto a la informativa, ¿sí? Muchos no pusieron cómo se ofrece. La informativa, yo pido que una entidad determinada, pública o privada, me informe algo. Entonces, tengo que detallar primero a quién va dirigida, o sea, a quién le pido la información, por ejemplo, el de personas jurídicas. Tengo que ponerse libre oficio A, personas jurídicas, y después siempre se pone a los fines de qué informe. Y tengo que poner qué es lo que yo necesito que informe. O a los fines de que remita copia certificada de tal cosa, ¿sí? Pero así se redacta una prueba de informes, ¿sí? Entonces, a las personas jurídicas a los fines de que informe quién es el presidente y el representante legal de la firma Construcciones S.A., ¿sí? Entonces, ahí pongo a quién va dirigida y qué es lo que le pido. Se pone en este momento, no es que después cuando hago el oficio lo agrego, se pone en este momento. También, en este caso, se podría pedir, o yo pediría, es importante, una prueba pericial contable, ¿sí? ¿Para qué? Y hay que poner los puntos de pericia, pero ¿para qué? El perito contador, analizando los libros, ¿sí? De la firma Construcciones S.A., informe si Garrido figura en su lista de empleados, cuándo empezó a trabajar Garrido, en qué categoría profesional se desempeña, puede también poner que informe quién es el presidente de la firma y demás representantes, ¿sí? Entonces, una prueba pericial contable es muy importante para probar la calidad de Garrido dentro de esa firma
y quién es en realidad el representante legal. En este caso, el que firmó seguramente, o sea, la demanda tendría que haber ido dirigida a Construcciones S.A., no a Garrido como empleado. Entonces, eso lo pruebo, además de con los recibos de sueldo respaldados con la informativa, los respaldo con una pericial contable. Y tengo que detallar todos los puntos de pericia en la contestación de demanda, porque no lo puedo hacer después. Entonces yo pido que se sortee un perito contador y le tengo que detallar uno por uno los puntos sobre los cuales quiero que haga el informe. Bien. Bueno, eso es lo que yo tenía anotado en función de los trabajos que vi de ustedes. Más allá de que tienen su devolución, la verdad que no había, todos más o menos las cuestiones para hablar eran las mismas. Así que ya las tratamos todo lo que me interesaba hablar. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere ver algo en particular? Doctora, nosotros Sí. pusimos un punto que decía derecho, y Sí, está bien. pusimos el fondo del derecho que me asiste. Lo pusimos en primera persona, que no sé si Está sigue bien. siendo correcto, porque ya es un pedido personal, ¿no? El que Está hace el bien. gestor. Sí. Y el único motivo que pusimos fue el artículo 345, inciso 3, la falta de legitimación pasiva. ¿Está Bueno, bien no, o faltó algo? No, y también tendrían que fundarlo. A ver, no lo pedimos, ¿sí? Porque no es de la materia, pero también en qué artículos del Código Civil y del Código Procesal también en el 354, también pueden poner el 48, que están invocando, también, bueno, el de la excepción, ¿sí? Pero no se pedían detalles, es un subtítulo que está bien que lo pongan porque tiene que ir, pero no se pedía en detalle, por eso no lo corregimos, ¿sí? Pero en principio es insuficiente poner el 345 solamente. Solo eso sí. Gracias. Bien. Profe, perdón, ¿y del Sí. Código Civil cuál iría? Y los del incumplimiento, pero no lo vamos a ver en no lo pedimos, ¿sí? De hecho, está bien que lo pongan en la demanda, seguramente lo puso en la demanda, pero tampoco en la contestación, a ver. Claro, por eso, porque nosotros leímos los que habían puesto en la demanda, pero Sí. no sabía cómo refutarlo. No se creo que- refuta. Perfecto. Porque No pusimos lo del se Código refuta. Procesal, pero no del Código Civil porque no sabíamos en qué. Está bien, está bien. Lo del Código Está Civil perfecto. que ponen es lo de las obligaciones de dar dinero y de los contratos de servicio. Está bien, no hace falta que los refuten esos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Les pareció difícil? ¿Les gustó hacer el trabajo? ¿Les parece útil? Me gustaría escuchar alguna otra opinión antes de cerrar la clase. No, Una yo La verdad pregunta. que sí, es muy útil, doctora. que Muy, no estuvo tan... muy didáctico. Bien. Doctora, Sí. en vez de ser una negativa de hechos, podría haber sido una contestación de hechos. O sea, en vez de No, negar los negativa. hechos, solo No. negativas y después contar los hechos. Tal cual. Vos negás lo que dice el otro y contás tu versión. Y después conto. No, está bien, perfecto. Lo que iba a decir es que me pareció que todos nos encontramos con esta situación, ¿no? De al no haber tenido una clase muy específica, nos terminamos como enroscando un montón, pero que estuvo buena y que a lo mejor a mí lo que me deja un poco para el día de mañana, cuando nada, nos toquen las prácticas y demás, pensando es, digamos, el orden en el que tienen que ir las cosas, porque recién yo iba controlando cómo se había escrito, y bueno, no sé, la personería se iba primero, y bueno, la negativa, pruebas y demás, lo que a mí me ocurría es que lo iba escribiendo de maneras distintas, quizás los hechos los puse luego de la negativa, y la negativa lo puse arriba de la prueba documental, y lo que nos indicó Martín sobre el final es que cuando escribíamos el petitorio, eso se veía porque nosotros lo escribimos como desordenado. Nos decía que el petitorio tenía que ir en orden de cómo lo habíamos escrito nosotros, y nada, nosotros lo escribimos como desordenado, aunque Sí. estaba como... Eso era Tal lo cual. que... Tiene que tener el orden. Después, a ver,
vos harás una demanda o contestación como te parezca a vos, otro abogado la va a hacer de otra forma, ¿sí? Lo que no quita que hay que respetar un orden cronológico y lógico, ¿sí? Para que el que lo lee, para el que lo lee resulte fácil de leerlo y de entenderlo, ¿sí? Les iba a decir algo con lo que me dijiste recién. ¿Qué era? Uy, Dios, qué mal que estoy. Bueno, no me acuerdo. Bueno, después ya va a venir. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna devolución que quieran hacer? Yo tengo una consulta, doctora. Sí. Con respecto al pago de tasas, bonos y demás, yo lo puse en la parte documental, en la parte de Está bien. prueba, en la parte documental. Está bien, ¿no? Sí, ahí. Acompaño, comprobante de pago de bono Sí. ley, Sí, correcto, correcto. 8480 y aportes previsionales. Dice, por abonado, bono ley 8480, anticipo previsional, tasa de justicia, caja previsión abogado, conforme surge de los respectivos comprobantes de pago. Está bien, está bien. Bueno, gracias. Sí, está bien. Sí. A ver, lo Doctora, importante de esto es... doctora, perdón. Paren, La tasa y las... perdóname porque me vino lo sí, que sí. me había ido. Esto les quería preguntar, que más allá yo no sabía que no habían visto específicamente el 354, no piensen que si no lo vieron es algo que no importa, es un artículo igual de importante que el 330. Recién lo vimos, ¿sí? Lo analizamos y al hacer la contestación de demanda lo tienen que haber terminado, digamos, lo tienen que terminar de entender cómo funciona en la práctica. Si de eso tienen dudas, sí pregúntenlo en las clases de revisión que tengan, ¿sí? Porque el 354 es muy importante. Yo obviamente pensé que lo habían visto, si no, no hubiésemos hecho el trabajo tan específico de contestación de demanda. Pero si es que no lo vieron en profundidad, léanlo, recién lo leímos, o sea que está visto el tema, léanlo de nuevo y si tienen alguna duda en la clase de repaso la plantean, pero no es difícil, ¿sí? Al hacer la demanda yo también me imagino que habrán leído el artículo y se entiende qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Si yo no puedo negar todo genéricamente, tengo que negar categóricamente, tengo que dar mi versión de los hechos, tengo que aplicar el 330, ¿sí? Todo eso surge del 354. Eso era lo que les quería decir. Ahora sí, decime, Sergio, creo que quieres Perdón, hacer una pregunta. ¿tasa y Sí. sobre tasa pagaba la contestación? No. La contestación no, la demanda. Ah, no, me parecía Tenés que habían razón. dicho tasa y El que sobre me hizo la tasa. pregunta, tenés razón. El que me hizo la pregunta solamente acompaño comprobante de pago de bono y de use. Tasa y sobre tasa paga el actor. O sea, yo mencioné las 4. No es así. Vos acompañás comprobante de pago de bono y de use. Tasa y sobre tasa es el actor. Perfecto, gracias. Bien. Vale la aclaración. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, finalizamos la clase. Espero que les haya servido. Nos gusta siempre hacer este trabajo y nos gusta dedicarle una clase solamente a la corrección porque vieron que tocamos todos los temas, muchos temas que vieron en esta segunda parte del programa. No es solo un trabajo así nomás de contestación de demanda, ¿sí? Tenían que ponerse a estudiar varios de los temas vistos y para que entiendan cómo tienen que estudiar esta parte. Todo está relacionado. No pueden estudiar un artículo separado del otro. Contestación de demanda tiene que ver con demanda, con excepciones, con prueba, con actos procesales, con la forma de los actos procesales, ¿sí? Todo con personería, con los principios también. Todo tiene que ver con todo porque es un proceso y no son cuestiones aisladas que se pueden estudiar separadamente. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que les haya servido. Siempre estamos a disposición y cualquier duda antes del parcial nos escriben a nosotros, a Martín, vean el cuadro que les puso Martín en el WhatsApp que les va a resultar muy útil. Y bueno, nos vemos conmigo el 7, ya no tenemos más clases, ¿sí? Espero que les haya servido este trabajo y bueno, los temas vistos conmigo en esta segunda parte. Y bueno, les deseo suerte, estudien mucho. Y bueno, estamos acá para responderles las dudas que tengan, ¿sí? Muy amable, Sí, doctora. Muchas gracias por todo. gracias, A doctora. ustedes. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.